Hola, hoy en este video te quiero mostrar las partes de un triángulo rectángulo. Aquí tengo un dibujo, ¿sí? Donde señalé en diferentes colores las partes de un triángulo rectángulo y vamos a ir viendo juntos el nombre que va tomando cada uno de estos lados, ¿sí? Es un triángulo por tener tres lados, ¿sí? ¿Y por qué es rectángulo? Porque aquí, en este punto donde se une este lado con este otro lado, forman un ángulo recto. El ángulo recto mide 90 grados, ¿sí? El lado más largo del triángulo rectángulo es la hipotenusa. Vamos a colocar su nombre. Hipotenusa. ¿Sí? Los lados que forman el ángulo recto o el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Cateto, cateto. Siempre, esto siempre va a ser así. El lado que corresponde a la hipotenusa sería el lado que se encuentra frente al ángulo recto, ¿sí? Y los catetos son aquellos lados que forman el ángulo recto, ¿sí? También un triángulo rectángulo está formado por tres vértices. Ustedes le pueden poner cualquier letra, generalmente mayúscula, A, B, C en este caso, ¿sí? Y tenemos lo que llamamos ángulo opuesto y ángulo adyacente. Veamos un ejemplo. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo y vamos a determinar el ángulo adyacente y el ángulo opuesto. Es decir, vamos a distinguir, porque ahora mismo lo que estamos haciendo es, lo que estamos reconociendo son los elementos o las partes de un triángulo rectángulo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo un triángulo rectángulo. Aquí tengo el ángulo de 90 grados. Esto quiere decir que un cateto, este es otro, ¿sí? Voy a llamarle A, B, C nuevamente, ¿sí? Son los tres ángulos, ¿sí? Bien. Atiendan bien. Yo voy a tomar como referencia, ¿sí? Un ángulo, por ejemplo, voy a tomar el ángulo B, ¿ok? Y yo me pregunto, ¿quién es el cateto opuesto al ángulo B? El cateto opuesto al ángulo B es el cateto que se encuentra frente. Estos dos nomás son los catetos, ¿sí? Porque este es la hipotenusa. Vamos a llamarlo luego ya hipotenusa. Vamos a ponerle su nombre. Hipotenusa. Ahí está. El cateto opuesto sería el que se encuentra frente al ángulo de referencia, ¿sí? Ahora solamente le estamos mirando al ángulo B. Entonces, acá sería mi cateto opuesto. Cateto opuesto, ¿sí? ¿Y quién sería mi cateto adyacente? La palabra adyacente significa continuo, a su lado, ¿sí? ¿Quién es el otro cateto que está al lado de este ángulo? Este no es cateto, siempre va a ser hipotenusa. Es este. Entonces acá tenemos el cateto adyacente que yo le voy a señalar con una letra, o sea, con la sigla CA, ¿sí? Cateto adyacente, cateto opuesto del ángulo B, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si yo quiero cambiar de ángulo? Quiero hablar del ángulo C. Veamos qué pasa. Vamos a graficar nuevamente el mismo triángulo rectángulo, ¿sí? En este caso, vamos a graficar un triángulo rectángulo nuevamente. Vamos a llamarle A, B, C. Aquí yo ya voy a distinguir, aquí está mi ángulo de 90 grados. Aquí voy a distinguir mi hipotenusa. A ver un poco. Hipotenusa, ¿sí?
Y ahora voy a tomar mi ángulo de referencia C. ¿Ok? Voy a tomar mi ángulo de referencia C y voy a preguntarme, ¿quién es el cateto opuesto al ángulo C? Veamos quién es. Es el que se encuentra frente al ángulo C. ¿Está? En este caso, este lado sería mi cateto opuesto. ¿Vieron cómo cambia? ¿Sí? ¿Y quién es mi cateto adyacente? Mi cateto adyacente viene a ser este lado. ¿Está bien? Entonces así conocimos los elementos de un triángulo rectángulo que está formado por hipotenusa y dos catetos, ¿sí? Entonces vamos a anotar eso. Un triángulo rectángulo posee un ángulo recto, posee dos catetos, siempre. Pueden medir igual o pueden tener diferentes medidas, ¿sí? Y una hipotenusa. Y la hipotenusa siempre tiene la mayor longitud. Eso sí o sí tenemos que manejar. Mayor longitud, es decir, es el lado más largo. ¿Está? Espero que les haya servido este video y nos vemos en la próxima clase.